Hola, bienvenidos a la actividad de la Universidad Popular Sant Joan Despí, Miradas al Retrovisor. Hoy tenemos el gran placer de tener a Manuel González, Manolo para los amigos, y nosotros ya, él nos ha dicho que ya somos sus amigos. Un destacado dirigente del PSUC, dirigente obrero de la empresa Roca, también de la Forsa, y como otros tantos que tuvo que venirse de la inmigración, nos van a contar sus experiencias vitales, que creemos que es interesantísimo para hacer este reservorio, para que las generaciones futuras o aquellos que vean el vídeo cuando puedan, pues puedan vivir y las experiencias que vivió Manuel. Manuel nace en Minas de Río Tinto, Huelva, y tiene que coger el camino de la inmigración, como casi todas las personas que estamos entrevistando hasta el momento. Manolo, ¿cómo fueron aquellos años de niñez en Río Tinto? Bueno, pues yo de mi niñez Río Tinto puedo contar muy poco, porque yo nací en el 32, en el 36 estalló el golpe de Estado de Franco, ¿no? Y mi padre era funcionario del ayuntamiento de allí, porque era minero, pero hubo unas oposiciones en la República y entró la Guardia Urbana de allí. Cuando entraron las fuerzas de Franco, mi padre salía del cuartelillo, del cuartelillo donde tenían detenido a la gente de derecha. En Río Tinto no mataron a nadie de derecha. Lo que es la mina de Río Tinto no mataron a nadie de derecha. Y soltaron, claro, al entrar el ejército, soltaron los presos y mi padre estaba de guardia allí en el calabozo donde los tenían enterrados. Y entonces lo cogieron a él, y a un sargento de la Guardia Civil que fue fiel a la República, lo cogieron y lo llevaron a un paredón sin decir quién eran, por qué de dónde venían ni nada, y lo llevaron al paredón. Y mi padre se escapó, se echó a correr, iba pasando un camión, se agarró al camión, pero pararon a tirarle tiro, pararon, lo cogieron, lo llevaron otra vez allí, y cuando llegó a él allí ya habían fusilado al sargento. Mi padre casi se vuelve loco, aquello lo pasó muy mal. Y claro, a esto que lo ponen en la pared y hace así, y viene un cura y da la vuelta a la esquina y sale corriendo y puso al cura de parapeto. Y el cura se quedó, se ve que mi padre no era católico, mi padre era anti-iglesia de aquello, pero vio la salvación de ponerlo de escudo. Y el tío se fue para el capitán o teniente que mandaba a la gente aquella. Dice, oiga, ¿ustedes han juzgado a estas personas para fusilarlos así que han entrado y los cogen? Y le tenían mucho respeto a los curas, a aquella gente, entonces los soltaron. Pero claro, los soltaron, pero allí había un tío que era un guarda de la mina, y ese odiaba a mi padre por lo que fuera, no sé por qué, por su idea seguramente, porque era un fascista malo. Y entonces aquí trató de engancharlo y fusilarlo, dijo que había que eliminarlo. Y mi padre se escapó 2, 3 días o 4, no me acuerdo, eso no me acuerdo la fecha. Se escapó por la noche, tenía un gallinero que le daban a los mineros, le daban un trocito de terreno para que tuvieran gallinas y eso, y hizo como que iba a llevarle la comida a la gallina, y ya se fue preparado, se llevó ropa puesta, doble, como fuera, y se escapó, y se apuntó en Badajoz, en un pueblo que le llaman Azuaga. Se apuntó a que estaban recolectando mineros, y se apuntó en las minas, y las minas estas estaban prácticamente en Sierra Morena, y allí tenían las viviendas para
a los mineros. Viviendas, chabolas, Ujú. eran chabolas, no eran viviendas, que yo ni tenía aseo, eran una habitación y un trocito, era como eso y esto de aquí, más o menos, allí teníamos que dormir toda la misma habitación. Pero dormí, quiere decir, fueron toda la familia completa allí. Sí, Fueron todos. no, primero se fue mi padre Mm. y luego, cuando ya llevaba un tiempo, mi madre y mi hermano, que tenía un hermano entonces, luego tuve otro, y se marchó en un autocar, se fueron allí a Extremadura y se metió en la mina a trabajar y el pueblo que estaba copado por los fascistas. O sea, allí entraron al principio de la guerra, cuando el Queipo de Llano se sublevó, lo primero que hizo avanzar por la zona aquella allí, Zona sur, sí. de Llerena y por allá, y quedó, ¿verdad? Pero aquellos fusilaron allí a un montón de gente cuando entraron las fuerzas y tal, y luego después, como allí no hubo tiros, nada más que el día que entraron, y luego ya después el frente ya no estuvo allí, aquello se quedó, y en la mina estaba a 8 o 10 kilómetros del pueblo, y mi padre pasó desapercibido allí. Sí, pero una Entonces, mina que estaba a 8 o 10 kilómetros del pueblo que se iba y se venía cada día andando, porque no había... no, teníamos No, vivían en vivienda, los teníamos barracones vivienda. aquellos de la mina. Vivíamos en una vivienda. Digo, pero para ir a la mina, Sí, cada día claro, andando. cada día tenían que ir, sí, claro, los que vivían en el pueblo, sí. El caso es que mi infancia fue de vivir de una manera. Mi madre era hija de maestra escuela y tenía una cultura, mi padre no era torpe tampoco, de pasar de allí al sitio este que no había escuela ni había nada, y mi madre al verse que ella vivía en una casita que estaba muy bien, y verse de aquella manera, mi madre sufrió, qué sé yo, lo que yo a sufrir la pobre cuando tuvo que vivir de aquella manera. Y entonces me cogieron, o sea, no había colegio allí, y mi madre habló con la empresa de la mina que le dieran un cuartito que había allí para darle lección a los niños que quisieran ir a aprender. Entonces mi madre habló con la familia, allí vivían unas 30 o 40 familias, habló y les dijo, mira, yo los ratos libres que tenga los voy a emplear en enseñar a vuestros hijos a leer y a escribir. Yo no voy a cobrar nada. Le compráis una libreta, un lápiz y una pizarra. Una pizarra de aquellas que había. Sí, estas pequeñitas. Aquella. Y entonces la mayoría de las madres dijeron que eso valía mucho dinero. Era la Extremadura profunda que había en aquella época. Pero fueron muchos. Y hoy todavía vive uno aquí en Vila de Caján que cada vez que me ve se acuerda de mi madre. Me lo dice, Manolo, gracias a tu madre aprendí las 4 reglas y aprendí. Y ella es lo que hizo con nosotros también, enseñarnos la... Bueno, es que precisamente a mí me ha llamado la atención cuando he entrado gente que habían venido del resto del Estado español aquí a vivir a Cataluña, y lo que más me ha sorprendido es el entrar, ver la biblioteca, que nos pasó exactamente igual que la semana pasada. Es decir, que son ustedes gente que se formaron prácticamente autodidactas. Porque no pudieron asistir a la escuela, pero bueno, usted gracias a su madre o lo que sea, pero bueno, pero no, gracias a eso luego tuvo la posibilidad de tener conciencia, la posibilidad de poder leer, la posibilidad de tener unos conocimientos que le ayudaron para luego usted ser lo que fue. Claro. El caso es que bueno, yo viví, la dictadura la viví pues de rabo a cabo. Pues yo ya tenía 4 años cuando se sublevó Franco y en esos 4 años pues pasó aquello, luego vino el fascismo puro y duro. O sea, el fascismo siguió allí en el pueblo que había infinidad de hombres en las cárceles, a otros los habían fusilado, y allí no había a nadie de hablar de los presos ni de los fusilados. O sea, que vivían con el miedo, vivían en una sociedad. Eso era un silencio terrible, ¿no? que había. Pero mi padre puso una cantinita allí que había, cogió un cuartucho que había allí y puso una cantina, y los mineros iban allí
se tomaban su botellita de vino y hablaban, y depende quién estuviera, había algunos que Pues hablaba más. que hablaban Aunque todo el mundo se conocía. y yo que estaba allí siempre pegaba el oído yo me sabía la historia de mucha gente de allí por esto, ¿no? Y fui aprendiendo un poco a saber lo que era el franquismo. Yo me acuerdo cuando Franco hizo, no me acuerdo el año que fue, hizo un referéndum sin terminar la guerra. Hizo un referéndum que se En el votaba. 48, creo. ¿Cómo era? Sí y no. Sí y igual que- no. Y allí en la mina pusieron, en la oficina de la mina pusieron la urna para hacer las votaciones. Y esta era la urna, aquí había un guardia civil y aquí había otro. Para Y controlar la los que urna, estaban para en la controlar mesa, la urna. Hombre, claro. La urna era peligrosísima. Para controlar la urna, claro. Allí no votó, allí sí no salió, creo yo, ni uno. No, claro. Ahí salieron todos. O sea, el sí era el sí. Que El se sí era que continuara. se continuara y el no desapareció. y bueno, y siguió la represión en la mina, era unos trabajos muy duros. Los hombres, mi padre estuvo trabajando allí hasta que cayó enfermo de la silicosis, unos 10 o 11 años o 12, y cogió la silicosis. Con 51 años se murió hecho polvo, y como él, infinidad de compañeros morían hechos polvo, porque claro, se perforaba con martillos de viento y no le ponían agua como hoy, se barrena con agua y evita el polvo o bastante polvo. Entonces no, entonces tú entrabas en una galería y porque yo trabajé también en la mina, pero bajaba porque quería. Yo trabajaba arriba en el exterior porque era un crío, entré con 14 años y no veía a la gente, veía nada más que una nube blanca de polvo y no veía a los que estaban trabajando, no los veía. Y claro, aquellos sin protección de ninguna clase, le daban una esponja de estas de lavarnos. La ponía en la boca, una caretilla que le daban, y aquello tragaba el polvo igual que... El caso es que siguiendo la ruta, vinieron los años 40, el hambre, y aquello fue terrible. Tú veías a una persona por la calle y lo conocía y tal, estaban muy delgados, la mayoría de las personas muy delgadas, y a los 3 o 4 días a lo mejor lo veía otra vez, iba con un vientre así, y eso se morían todos. Sí. Eso lo he visto yo. Se morían de aquello, De hambre. del líquido que llevaban. Sí. Y aquello fue la hostia. Y seguí, bueno, luego ya entré, bueno, primero con 10 años ya estuve en una finca de un hijo de puta de allí, guardando cerdos. Tenía que estar, cuando salía el sol, a 6 kilómetros de donde vivía. Yo era un niño con 10 años. Y cuando plegaba era cuando se ponía el sol y oscurecía. Y tenía que meterme por un encinar que había allí enorme, entre las encinas, que había lobos entonces por allí, lo sentía de aullar, y muerto de miedo. Y tenía que venir por la mañana igual, y un día y otro día. Y ya cuando tuve 14 años entré a trabajar en la mina, y bueno, allí ya empecé yo a conocer lo que era la explotación, porque yo cuando era pequeño era feliz, porque vivíamos en el campo, había muchos pájaros, y conocía, había un río allí, íbamos a pescar, y bueno, y lo pasábamos muy bien y no sabía lo que... Pero cuando entonces empezaste a tomar conciencia. Cuando ya entra y ve la explotación de clase que se estaba orquestando, pues... Éramos niños con 14 años y teníamos que subir por unas rampas con parihuelas con 100 kilos de peso, uno atrás y otro delante, subirla, la volcaba y cuando venía abajo ya tenía otra llena. Y así, como salvaje, igual que los negros. Como si fuera un campo de castigo de eso. Un campo de castigo, igual. O sea, usted pasó
de trabajar de sol a sol a no ver el sol porque estaba en la mina. O sea, yo bueno, pues usted estaba por la fuera. mina no entraba, yo estaba No, fuera. porque estaba arriba. Yo estaba fuera. Estuve un tiempo que bajaba, pero estaba al cuidado de un motor que no tenía nada que ver con aquello. Y bueno, ya luego después, pues me puse ya, pararon las minas y hubo el éxodo tan grande que hubo de Extremadura en San Boi en el año 71 había censado del pueblo aquel de Azuaga entre 16 y 17 mil personas, entre los que vinieron y los hijos ya, que habían nacido aquí. Sí, nosotros. Del pueblo Nosotros no aquel. somos de Azuaga, pero nosotros también somos ¿Tú eres de inmigrantes. Azuaga? No, Ah. que somos también hijos de inmigrantes. Exactamente. El caso es que ya pues me coloqué en el campo, que tenías que ir los hijos de su madre, no quiero porque... No, diga lo que hay, es la pura realidad. Aquella gente iba a Escardar, tenías que ir a Escardar y tenías que ir a la plaza, una plaza grande que había, y allí se ponían por la noche los trabajadores y venían los manijeros. ¿Tú quieres mañana a tal sitio tal? Y como se te ocurriera preguntarle qué te iba a pagar, Ya no te... te decía, no venga. Sí, sí. O sea, te pagaban el salario que les daba la gana. Bueno, perdone, eso está pasando hoy en día también. Sí. Hoy en día, si tú vas a un puesto de trabajo y preguntas qué vas a cobrar, ya del proceso Sí. de selección ya te he hecho. Sí, O sea, sí, que estamos yendo para atrás. Sí, pero hoy tiene la defensa de denunciarlo, ¿me entiendes? Y bueno, Si no hay esa indefensión. En aquella época había una indefensión tremenda. Ahora, pues si lo peleas... No, pero ahora es denunciarlo, no. Tú vas y preguntas el precio, automáticamente del proceso de selección ya te echan. Sí, entonces sí. me cogí y me fui a trabajar a un pueblo de la provincia de Badajoz. No sé si habéis oído hablar del plan Badajoz. Sí. Que se cultivó, o sea, arrancaron la Se encina. intentó poner en práctica Sí. un sistema de regadío, que además fue un fracaso porque la gente que había allí no estaba preparada para eso, no sabía No, manipular el regadío. Pero no fue fracaso. Fue un fracaso para los que vivieron allí al principio, pero luego después aquello es un vergel. Sí, con el tiempo sí, pero al Aquello es inicio fue un vergel. fracaso. Hicieron pueblos, les dieron vivienda, le daban una vaca y una mula, me parece, o un caballo, y luego lo tenía que ir pagando, no sé cómo lo hacían, y vivían allí. El caso es que yo me fui allí a trabajar, pero a los canales, cuando se hicieron los canales de regadío. Allí nos metíamos unas panzas de trabajar a pico y pala, abriendo las zanjas aquellas. Pues no había tractores. Y no había otra, allí no había máquina ninguna, allí era todo a pico y pala. Y aquello, pues, luego cayó un temporal y la mitad de los días no trabajábamos y no te pagaban el jornal. Yo en 3 meses llevé a mi casa 10 duros, Ya ves tú. a mi madre, le llevé a mi madre 10 duros. 10 duros. No ganábamos ni para comprar la comida, porque claro, como te venía el agua, se mojaba la tierra y ya no podía ir aquel día ni al otro tampoco, porque estaba la zanja llena de agua. Te hundía. Ya no te paraban. El caso es que me fui para el pueblo, estuve 3 meses allí, me parece que estuve 3 meses, y me coloqué en la construcción. Me coloqué en la construcción y hicieron allí un local muy grande y 2 viviendas o 3 encima. El local era para la agencia Ford, que puso allí la venta de tractores. Y un ricachón de allí pues cogió la exclusiva de los tractores e hizo aquello. Y entonces era ministro, que vosotros no lo conocisteis, pero este sí, pero se llamó Girón, era un fascista de aquello que y luego después fue de Puerta Nueva, con Frank, ya pues, el tío fue un verdugo. Bueno, Pero como todo era bien. ministro de Trabajo, pues hizo una gracia de dar una paga extraordinaria a todos los que estuvieran trabajando el día tal, el día 1, por ejemplo, de diciembre,
de ahí para adelante, estabas trabajando, te tenían que pagar una paga de 21 días. Y los 21 días estos suponían que ganábamos 105 pesetas a la semana, 315 pesetas. Que ya era Y yo por la mañana me levantaba, allí la barbería abría muy temprano, porque había gente que se iba al campo y se afeitaba o se esperaba, y cogía el periódico y le daba un vistacillo. Y vi aquello, vi el lo vi, recuadro. vi el recuadro aquel, digo, coño. Lo llevo. Y cuando llegué a la obra a mediodía, cuando íbamos a comer y nos sentábamos allí en la puerta hasta que entrábamos otra vez a trabajar, y se lo dije a los compañeros, éramos unos 30. Compañeros, mira lo que he leído hoy en el periódico. Y esto no lo tienen que pagar a los que entramos dentro del periodo este. Pues bueno, vamos a ir esta tarde, cuando preguemos, vamos a ir al jefe y se lo planteamos. Ya se callaron todos. Nada más que 2, 3 y otro y yo, un tal Redondo. Nos quedamos 5. Y llegamos a la puerta de la oficina, llamamos y no sé si le dieron ya el chivatazo, el tío no estaba esperando. Pasar. Y 3 se quedaron en la puerta y no entraron, se volvieron. Y nos quedamos otro y yo solo. Eso ha pasado más de un... Y le planteamos al tío la papeleta. ¡Ah, que yo voy a pagar! Bueno, el tío formó ahí un escándalo. Y allí había un tío en el sindicato vertical, que era falangista, era un chaval joven, y el tío atendía a la gente un poco, vamos. Sí. Y le digo yo, bueno, si no nos lo paga usted, ahora vamos a ir a hablar con Al Modesto, sindicato. se llamaba Modesto, vamos a ir al sindicato, y dice, tío, podéis ir donde os dé la gana, fuera. Nos vamos, y tenía un chaval que hacía recados con una bicicleta, y lo manda, cuando íbamos llegando al sindicato, nos adelanta y dice, que dice don Antonio que vayáis. Don Antonio, el tío era Ya. a menudo don Antonio. El caso es que volvimos y dijimos, coño, ahora pensábamos, bueno, esto lo vamos a solucionar. Yo voy a dar 10 duros a cada uno y cerramos El trato. y le digo yo, el otro no hablaba, el Redondo no hablaba, pero estaba allí. Sí. Y voy y le digo, mire, son 315 pesetas. Dice el tío, ¿cómo? Y para todos. Pues iros al sindicato. Nos vamos y otra vez manda al chaval. Que volviera. Y volvimos, nos daba 20 duros. Qué cabrón. Y le digo yo, mire, ya no venimos más, ¿eh? O nos paga usted esto y ya no venimos más. Y dice el tío, bueno, hoy, mañana vaya, el tío tenía un cine allí enorme, y teatro, era cine teatro, un gran edificio, y tenía una oficina allí también. Vais por la tarde allí. Y cogió y nos pagó las 325 pesetas. ¿Pero a cuánto? A los 2. A los dos. Y el resto nada. Nada, los El otros resto nada. nada. Ni reclamaron ni nada. Ah, claro. El caso es que llegamos y esto era un martes, un miércoles. Cuando llegó el sábado me viene el encargado, me dice, Manolo, era un buen hombre el encargado, había sido comandante en la zona roja, Sí. y estuvo en la cárcel, y el hombre por medio de un arquitecto que era amigo suyo, le salvó bueno, y estaba allí de encargado, era albañil. Y me dice, Manolo, lo siento mucho. Digo, ya no hace falta que me lo explique usted. Está claro, está Digo, claro. que me echan, ¿no? Está claro. Pero dice, pues sí, no venga ya, el lunes ya no venga. Bueno, pues oí y ya no me daban trabajo en ningún sitio, en la construcción en el pueblo aquel, Ya ves. y había bastante, ya no me dio trabajo nadie. Y entonces cuando decide Entonces cuando emigrar decidí y me fui a Asturias, a Asturias. a Villés, Ujú. cuando estaban haciendo la Ensidesa, no sé si sabéis. ¿Eso en qué ustedes año la fue? Ensidesa. ¿En qué año empezaste de la construcción naval y todo Esto eso? fue en el 50 y pico. 50 y algo. 50 y algo, Sí, la sí. fecha no me acuerdo. Sí. Allí se estaba haciendo la Ensidesa, que era una factoría
enorme en Avilés, que aquello era del Estado. Allí habíamos trabajando 20.000 trabajadores en la construcción de aquello era enorme. Y allí estuve en un túnel metido que tenías que estar, estaba trabajando en el túnel y había dos hombres con una barra de hierro y decía ¡fuera! Teníamos que salir corriendo porque había una piedra que se iba a caer, Y se caía. entonces le daban con Con la la palanca barra y la aquella piedra. y la tiraban y así estuve allí un tiempo, no sé, 4 meses así. Y me fui otra vez para el pueblo, pero yo ya no trabajé más allí. Entonces me fui a Madrid. Me fui a Madrid porque yo allí ya no tenía trabajo y yo ya había visto algo. En Asturias ganábamos allí en el túnel aquel ganábamos ganaba. un buen sueldo, veía compañeros porque los asturianos, había pocos allí, pero los asturianos eran cojonudos, Sí, sí. eran mineros, la mayoría de ellos. Eran Y eran muy tíos, luchadores. Se lo preguntan a Franco cuando fue a reprimirlo a toda la zona que era de Asturias. y entonces yo hice con ellos bastante. Estaban los gallegos también, pero los gallegos, macho, los que había allí, cuidado. Sí, No, Era no, la pero bueno, lo que se No, encontró usted. Eran la hostia, eran por la- regla general. Y Sí. un día hicimos, nos metían, cuando daban la pega es los barrenos. Nos tenían 20 o 25 minutos fuera y nos metían, y claro, todavía estaban los gases de la dinamita, entraban, y entonces entra el tufo que le llaman en la mina, que te pone la boca muy dulce y te caía. Te sacaban al aire y te refrescaba. Y un día dijimos de no entrar hasta que no estuviera aquello limpio. Y allí pilló a los asturianos, lo que eran los asturianos. Y llegan y le decimos al encargado que no se entraba, nos ponemos en la puerta, los 3 o 4 asturianos que había allí y yo, en la puerta del túnel. Y le decimos a los compañeros que no no entraba, entraban, que no se- por los motivos que era. y empujando. Y el encargado, que era vasco, no sé cómo era tan cabrón, era un tiarrón como... Llega ahí, ¡venga para adentro! Y el que no lo despido. Coge una pala, uno de los asturianos, una pala, y se pone así en la puerta del túnel y dice, pase usted para adentro. Con la pala así. El tío no entró, y no entramos ninguno. Pero bueno, aquello fue la hostia, vino la Guardia Civil, Ya, pero bueno, allí se lo llevaron al cuartel. Bueno, el caso es que, y bueno, luego después pues ya, he dicho, me fui a Madrid. Sí. A Madrid me fui después de De estar en Asturias. Asturias. De Avilés. Sí. Luego me fui a Madrid y ya en la fecha aquella había mucho trabajo en Madrid. Allí llegabas y encontrabas trabajo cuando te bajabas del tren. Construcción Sí, principalmente. la construcción. En los años 50 había mucha. Aquello fue la hostia. Y el mismo día que llegamos encontramos trabajo en 2 o 3 sitios. Y voy a en el que yo fui y le doy al tío los papeles del seguro y tal, y le pregunté que qué iba a cobrar, y el tío me dijo 250 pesetas a la semana. Y bueno, me pongo a trabajar, le dejo los papeles allí, y le digo a un compañero que me pusieron en una hormigonera, digo, oye, ¿qué cobráis aquí? Dice, ¿cuánto te ha dicho que te paga? Y le dije lo que me dijo. 250. Y dice el tío, es mentira, eso se lo dice a todo el mundo. Me voy a la caseta y le digo al tío, digo, deme usted los papeles que le he dado. La cartilla de la Seguridad Y Social. me voy. Dice, hombre, ¿por qué? Digo, porque vengo de un pueblo que hay muchos cabrones y ahora vengo aquí. El tío era un tío así, tío, el gabucho. Digo, y ahora vengo aquí y me encuentro y me quieren engañar igual que allí. Dice el tío, no engaño. Digo, usted sí que me engaña, porque ya lo he preguntado y es mentira lo que usted me ha dicho. Total, que me fui y de allí me fui a otra obra y entré 2 horas más tarde y el mismo día me puse a trabajar sí. en otra obra. Está bien. Y Bueno, allí, es bueno, curioso lo que usted dice, o sea,
En aquella época tú ibas a un sitio y te decían que te iban a pagar una cantidad y luego te pagaban lo que te daba la gana. Sí, Pero así, sin más. allí, sí, sí. Y en la Bueno, lucha. y eso que siempre han vendido que en la época franquista si había alguna cosa lo que tenía valor era la palabra de los empresarios no existía, por lo que yo veo. No, no. Esa no existía, la palabra no. La de los pobres, existía la palabra de los pobres. El caso es que bueno, que ya me establecí allí, yo ya era novio de mi mujer allí en el pueblo, ella se vino a Madrid y se puso a trabajar en Madrid y nos casamos, pero claro, luego vino el problema de la vivienda. La vivienda, Los precios. que se pagaban por una habitación con derecho a cocina, que a lo mejor vivían 3 matrimonios, como había ido tanta gente allí, Sí. pues iban los matrimonios, había 3 matrimonios en la misma casa, en la misma cocina, en el mismo lavabo, en el mismo... Ya ves. y cobraban una burrada de dinero, no me acuerdo cuánto era, pero yo no podía pagar aquello con Eso pasaba aquí en la satélite. Con lo que cobraba. Y hoy en día también. Entonces Hoy en día la también. gente- Y hoy en día también. La gente ya habían empezado, cuando yo fui ya había barrios enteros de chabolas en los alrededores de Madrid, Sí. en Vallecas, bueno, por todos sitios. Y yo digo, coño, y nos vamos a casar, y cómo nos vamos a casar si no podemos casarnos porque no tenemos no donde llegamos a dormir. esto. Y entonces me enteré de uno que vendía una chabola. Me parece que me cobró 3.000 pesetas por la chabola. Y era, me cabía la cama, una silla, uno sentado en la cama y el otro en la silla y una mesita así de ancha en el medio. Y un infernillo para guisar, Y chabola. en la chabola. Chabola. Allí estuvimos y aquello era terrible. Vivir allí era terrible. Lo único que había era mucha comprensión entre Sí, la pobreza une. entre los vecinos. La pobreza une. Era suele la pasar, hostia. Yo suele me pasar. acuerdo que dio a luz mi mujer y tuvo una depresión posparto. Sí. Sí, claro, sí, Y sí. la tuvieron que ingresar. Y yo con un niño de 3 meses. Y yo tenía que ir a trabajar. Yo trabajaba en los derribos. Los derribos, no sé si sabéis lo que son. Sí. Entonces se tiraba pico y pala. Sí. Tiramos 2 calles enteras en Madrid para hacer la avenida ancha que hay desde el Palacio Real hasta el río. Una avenida donde está el estadio del ¿La Atlético. Castellana? Ah, la de Atleti. No. En la avenida esa se tiraron 2 calles. La M40, todo aquello, ¿no? Eso no. No, no, la M40 está en El otro lado, sí, está en el otro lado. Y bueno, Ah, qué trinco. a ver, ¿por dónde iba? Sí, no, pero eso, que estaba en la chabola. A la chabola, Y nació ajá. tu hijo. Y nació mi hijo. Y se se lo encargaba, dejaba se encargaba una vecina de de tenerlo. mi hijo hasta que venía yo Claro. por la noche. Claro. Ella le daba el biberón, Sí. aquello ya te digo, una solidaridad entre los vecinos allí de la hostia. La pobreza Y- une. Y luego después, pues yo ya no podía aguantar. Yo sí que hice, allí no podía hacer obras ninguna en la chabola aquella, porque te venía y te la tiraban. Pero yo hice adobes, ¿sabéis lo que son adobes? Sí. Tochos de barro. Hice adobes detrás de la chabola y cuando estaban secos me levanté a las 2 de la mañana y le añadí 1,5 metros. Metro y medio más. Le añadí 1,5 metros. Y pues cuando eran las 9 o las 10 de la mañana ya le había puesto el techo y todo. Ya estaba techado y ya había más problemas para derribarlo. Si te pillaban construyendo, No, ya sí cuando, que... cuando ya estaba, ya Sí, no. cuando ya estaba, ya no estaba. te Pero decían si nada. te pillaban haciéndolo era cuando te No, era la decían. época de los Ah, consumados. yo sí, me sí. llevé, le puse hasta teja porque era cartón de piedra lo que tenía. De la empresa, como trabajaba en los derribos, el jefe me vendió muy barato. Me vendió teja, me vendió madera, me vendió y alquilé un camioncillo y me lo llevó allí y lo solucioné aquello. Y ya cuando salió mi mujer del hospital, que vino muy mal la pobre porque le pusieron los electroshock. No, en aquello la que- época de los 50 sí. en la Sí, época sí, aquella. época terrible. Entonces yo tenía ya a mi madre que vivía aquí en Gabá. Venga, va. Y la mandé y estuvo 2 meses aquí con mi madre y mi hijo. Y se fue y entonces mi madre dijo, veniros aquí.
Y un día, ya trabajaba en unos talleres, y, y me cogí y le pedí la cuenta, no le pedí la cuenta, me dieron 10 días de permiso. Y me vine con mi hijo y la dejé a ella en Madrid y me traje al niño porque ella no estaba para mucho. cuidarlo. Y me lo traje y cuando entré por la provincia de Tarragona y vi la costa, que entonces no había la mierda que No, hay hoy, ahí era no era bosque, costa, no era eran costa. bosques. Era un bosque, tío, aquello tan bonito, llegué aquí y digo, madre, yo ya no me voy a Madrid. Le escribí una carta a mi mujer, digo, Ana, vende la chabola por lo que te dé Y te viene. y te viene. Y ella cogió, vendió la chabola y se vino y nos instalamos en casa de mi madre, que era una casa muy pequeñita. Bueno, pero allí aguantamos hasta que me dieron el piso este porque me coloqué en la roca. Te colocaste en la roca. Estuve eso trabajando en el aeropuerto primero, pero pregué de allí y me vine a la roca. ¿Y cuándo encontraste el partido? ¿Eh? ¿En la roca? Ahora te lo explicaré. Llegué y me vine aquí a La Roca a trabajar y cuando hicieron los pisos solicité, claro, y estos pisos se los daban nada más que a la gente que estaba en trabajos muy duros. Y yo estaba en uno de los trabajos más duros que había en La Roca, en el Mordeo de Bañera. Y me lo dieron. A mí no me conocían en La Roca entonces. Claro. Yo entré allí, no me conocía. Y entré, me dieron el piso y me vine a vivir aquí. Se lo dieron a Plata también, que trabajaba también en el Colado, que era un sitio muy duro. Daban A los que tenían el trabajo más a duro. los que tenían el trabajo más duro. Siendo todos los trabajos de la roca han sido duros. Todo, pero había grados. había tres secciones, era radiadores, bañera y el colado, donde hacían los váteres y eso. Eso era terrible, Y aguanté ahí y yo entré en el 62 en La Roca. Y en el 64 empecé yo con tu amigo Ruiz. El Ruiz era el responsable político de PSU, aquí en el Valle Obregón, ¿no? En el Valle Obregón era una figura que fue un tío muy válido en una época que luego después lo tiró todo por tierra. Pero bueno, en aquella época fue un hombre válido. Sí, ¿no? Llegué y hubo la Cerdán, ¿te acuerdas? Él trabajaba la Cerdán. Robles Cerdán. Se pusieron en huelga y yo iba a las reuniones de ellos. Y allí empecé a aprender un poco de... La mala leche ya la tenía, pero No, las ideas ya las tenían. Había que hacerlas florecer. Y entonces me metí ahí en La Roca y en el 64 empecé yo con ellos a empezar a moverme un poco, a tener reuniones, Y cuando en el 66 hubo elecciones sindicales del vertical. Sí, el último del 66. Sí, y cuando el partido, la consigna que dio es de que se metieran la gente del partido en el sindicato vertical. Para de Que dentro fue un romperlo. acierto aquello, para romperlo, ¿no? Y bueno, y entonces fui en las listas, me propusieron en las listas y salí. Yo ya había tenido alguna trifulca en la fábrica, ya me conocían los compañeros, me iban conociendo los compañeros. Plata y eso. Y la sección mía, Y la sesión. porque yo hacía algunas cosas que no se atrevían a hacer otros allí, ¿no? Ya, ya. Y total que me votaron. Me votaron y le planteé que no teníamos comedor, comíamos en los montones de tierra donde bordeábamos, allí nos comíamos el bocadillo y empecé con el comedor, le puse una denuncia y había un abogado en el sindicato vertical, me parece que se llamaba Rodríguez,
muy jovencito, estuvo poco tiempo ahí. Y el tío aquel me escuchó y denuncié, por seguridad e higiene, denuncié la situación en que estábamos allí, como comíamos, como el polvo que había, y mandaron una inspección. Mandaron una inspección y vino el apoderado de la empresa, vino con el abogado y 2 inspectores. Y vino la sección y empieza a señalarle las cosas. Y yo que lo veo, y conocí al abogado, solté el pistolete, me voy para el abogado y digo, oye, ¿cómo no has preguntado por mí? Dice, sí he preguntado, pero no me han dicho nada. Digo, pues aquí el enlace sindical soy yo, no este señor. Este señor es el gerente, no era gerente, era apoderado, el apoderado de la empresa. Así que está estorbando aquí. El tío se puso, mira, hablarle a un obrero en la roca. Ya ves. Pues. En la roca, que para hablar con el ingeniero de la sección, tenías que decírselo al jefe de equipo. El jefe de equipo al encargado. El El encargado al ingeniero. No, al perito. Al perito. El perito y te devolvían luego después. Eso es lo que se llama el conducto reglamentario. El conducto reglamentario. O sea, militar, una estructura militar. Y entonces, pues, claro, me mandaron a llamar allí y vino el gerente de la empresa. Y me plantea, porque ya habíamos hecho varios paros allí por cosas de estas. Y me plantea que lo primero que se levanta, me da la mano, una mesa muy grande que tenía allí. Tenía un cenicero de aquellos cuadrados de vidrio que había, que los ponían en las mesas. Y, bueno, señor González, me he enterado que tiene usted 5 hijitos. Digo, sí, señor, tengo 5 hijos. ¿Y que vive usted en un piso de la empresa? Digo, sí, señor, vivo en un piso de la empresa. Y el tío, una cosa que no tenía nada que ver con... Simplemente iba y me dice, ¿y usted se encuentra a gusto en la empresa? Digo, pues sí, si estuvieran las cosas en condiciones estaría más a gusto. Bueno, señor González, todo se arregla en este mundo. A ver, ¿qué le parece a usted una cosa? Usted, con la familia que tiene, no se tenía que meter en estas cosas. Claro. Usted quiere otro puesto de trabajo. ¿Qué necesita usted para usted? Y me entró una mala leche y le digo, oiga, señor Barén, el Barén se llamaba, señor Barén, yo he venido aquí porque me ha llamado usted, pero no he venido a venderme, ni he venido. ¿Usted no le da vergüenza? Así se lo dije al tío, ¿usted no le da vergüenza de querer comprar un peón? El tío se quedó más parado. Y era un soberbio, y yo, así, pegó un puñetazo en la mesa y saltó el cenicero. Saltó para arriba del puñetazo. ¡Márchese! Y me estaban esperando todos los compañeros en la puerta. Pararon, y estaban todos los compañeros de la sección en la puerta esperándome. Manolo, ¿qué ha pasado? Tío, ya lo veréis, muy pronto lo vaya a ver. Lo que ha pasado. Bueno, pues vino y tuvieron que hacer el comedor, le metieron una buena multa, y aquello fue ya, y el día que me echaron a mí, hubo un paro, pero fue provocado el paro, porque comíamos en 2 turnos, porque no podía parar el horno, comíamos en dos turnos. Y en el primer turno fui yo, comí, me vine, nos incorporamos de mi turno, entraron del segundo y llega la hora y no viene ninguno, no viene. Y era uno que había allí que tenía muy buen palique y los convenció para que no, a parar, sin acordarlo, porque yo todo lo que hacíamos lo hacía en la asamblea, en la hora de comer. Siempre aprovechaba un poco para orientarles, ¿no? a la gente. Pero aquel cabrón lo consiguió, pararon, claro, a los 10 minutos vinieron
vinieron y me cogieron y me dijeron que a casa, un expediente y despedido. Ya habían despedido a Plata. Ya habían A despedido Plata, a ya Plata. lo habían despedido. Pero Y a el Cazorla. Pero el Plata volvió otra vez. Y yo, Y tú también. con la amnistía, entramos con la amnistía. Ah, la amnistía Sí. del Yo del fui, 67. yo fui ocupa 10 años del piso este. Y el Plata, Aguilera, cuatro. Ya, ya. Lo que pasa es que yo en el juicio último que tuvimos, yo tuve varios juicios, porque la empresa me denunció a mí solo al principio. Ya. Y yo le dije que no me iba. Pero tú en esa fecha allí ya estabais organizado en el 60 y... En el 69 esto ya, a mí me echaron en el 69, ya estábamos Por organizados. eso digo, estaba organizado Sí. ya en el PSU y en comisiones No, en el obreras. PSU no estaba yo. ¿No? No. Yo estaba con la gente del PSU. Yo estaba con la gente del PSU y me llevaron al Prat un día para ingresar al partido. Ya. Y fue el día, no el día, días después de cuando entraron los rusos en Checoslovaquia. ¿Te acuerdas que Eso fue en el entraron, 68, entraron con los tanques en el 68? en agosto. En agosto Sí. del 68. Bueno, pues como entraron allí y el partido no apoyó aquello, yo estaba muy convencido de la Unión Soviética, a lo mejor estaba equivocado, pero yo estaba muy convencido. Sí, sí, Eh, el partido no apoyó aquello. Y no lo apoyó, pero es que en la reunión que yo tuve, el Ruiz ya presentó una cuestión de que teníamos que hacer desde el Prat, desde el Valle Obregat, teníamos que hacer una protesta y apoyar a los que dieron el golpe, porque aquello fue un golpe. Claro. Se fueron los otros y aquello fue un golpe. Vino el Valesa, aquello. No, el Valesa, No. el Valesa, Hungría, no. Aquellos en el 68 dio en Rusia entró los tanques Sí, allí, sí. en Checoslovaquia, Bueno, y se aplacó aquello. Después, más adelante, fue ya cuando bueno, dieron el golpe. por raíz de esto, se planteó esto aquí en la comarca. Sí. Y entonces yo me levanté y le dije, compañeros, no habléis nada delante de mí ya, porque es que yo no voy a entrar en el partido. He venido a entrar en el partido, pero no entro en el partido. Sí, porque aquí... Hombre, ¿por qué? Digo, Sí. por lo que acaba de decir Sí. Ruiz. Por- Y entonces me salí y no entré. ¿Por Luego qué? entré en el 71. Sí, pero aquí Entré es que en el había, PSU. había una fracción del Partido Comunista Ah. en Gabar. Ya. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el hombre. Hubo una fracción Sí, y claro. posiblemente tú estabas ahí por ese... No, aquel era un traidor. Para mí sí, fue el sitio de esa. El tío que lo cogieron con el inglés de la SEA, que luego dieron un atraco en una caja de banco, en un banco para una caja de resistencia, Ujú. y lo cogieron y lo cogieron reunido con él aquí, con el B-12, El B-12, sí. el B-12, Sí, sí. era el nombre de guerra que tenía. Sí, sí, el B-12. Lo cogieron con él, al otro lo cogieron, lo metieron en la cárcel y el otro se fue de Rosita. Pero entonces tú Y en, entonces aquí se le rechazó de plano. entonces tú en el 67, cuando la caída de la Almeda, tú no caíste, ¿no? Yo, El Plata sí. El Plata cayó, sí. Sí, yo llegué tarde. Y el hijo del Plata también. Yo llegué tarde porque fui a por propaganda. Y entonces tú en esa época no estabas en el partido, todavía. No. Ha dicho que entró en el 71. Yo colaboraba con la gente del partido, colaboraba. Sí, sí, pero 4 no estaba, años más tarde. no encajaba yo por aquello. Que a Plata después entró en la cárcel 6 meses Sí. a consecuencia Sí. de la detención Sí, de la sí, crisis sí, de la sí, Almeda. sí. Bueno, el Plata y 16 más. Aquel De día los fui yo 40. a San Vicente a por un manojo de propaganda. Ujú. Y me vine para la Almeda en el tren desde San Vicente. Y cuando me bajé del tren vi todo aquello lleno de
de policía y de gente corriendo y me dice, Manolo, me dice un Manolo, no te acerques para la iglesia, no te acerques que hay un montón de detenidos allí. Y entonces nos partimos y yo no me pillaron. Que fíjate si me pilla a mí con 5 que tenía yo y todos pequeños. ¿Y entonces cuándo entraste en la Forza? En el 70. ¿En el 70 entraste en la Forza? Cuando yo entré en la Forza no había nada en la Forza. En la Forza no había nada. 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 Había tíos muy cojonudos. Gente muy aquel luchadora. Mazo, El Llano, había varios. bueno, el Cerdán. No, Cerdán no estaba en la Forza. Pero entró después. Entró después porque estaba con excedencia. Ah. Él se fue de la Forza con excedencia. Y él entró después. ¿Y el Simón? El Simón estaba allí, era un chavalillo. El Simón era un chaval. Bueno. Y entonces entré yo allí y yo vi que, digo, coño, aquí hay gente, porque éramos luchadores. El escartín este. El escartín. Era el del pañuelo. Sí. Ese era la hostia, el tío que él. Era muy luchador. Era un hombre muy. ¿Vive? Sí. No, murió. Murió. Y ya te digo, ¿por dónde iba yo? Porque entraste en la Forza y había entré en gente la muy Forza, buena, pero muy sin buena. organización. Entonces yo entré y me dieron trabajo, me hicieron un contrato por 3 meses y yo calladito allí. Claro. Viendo el terreno, viendo el terreno. Luego me lo dieron por otros 3. Y también Por calladito. otros 3. Pero yo ya empezaba, yo ya conocía Bueno. al personal. Ya. Yo ya sabía con quién. Tú ibas echando raíces, como es lógico, lo que hacíamos todos. Yo Unos más, otros menos. ya iba Tanteando. cobrando gente. Tanteando. ¿Tú te acuerdas del Calero? El calero, sí. Pues este fue un gran apoyo mío Sí, allí en la fábrica. Y el caso es que Sí, que... se me van las cosas. ¿no? Bueno, no. ¿Cómo se le va? Pero tiene una mente privilegiada. Claro. Privilegiada, madre mía. Quiero decir, sí, que, a ver, cuando entraste... Sí, bueno, que me callaba. El caso es que allí llegabas tú pegabas a las 2 de la tarde y si faltaba uno en el turno de la noche, te cogían y te decían tú, ven a las 10 de la noche. Plegabas a las 2 y tenías que ir a las 10 de la noche. Y esto lo hacía como norma. Sí. Y lo tenían asimilado los trabajadores allí. Sí. Me cago en Dios. Cumplo los 6 meses y a los 3 o 4 días me viene el encargado y me dice, Manolo, pegaba a las 2. Entraba a las 6 de la mañana. Y me dice, Manolo, tienes que venir A las 10 de la noche. a las 2 de la tarde en vez de ir a las 6 de la mañana, que yo pregaba a las 2, que viniera a las 2. Y le digo, no. Dice, hombre, ¿cómo que no? Digo, que no vengo yo vengo mañana a las 6 de la mañana. Se va el encargado al jefe de personal y me llama al jefe de personal. Oiga, señor González, usted me tenía engañado a mí. Digo, ¿por qué? Porque usted cuando le pregunté qué familia tenía, me dijo que tenía 5 hijos y yo dije, esto es lo que yo quiero, personas con responsabilidad. Gente sometida, gente bien sometida. Y el caso es que me dice, usted tiene que venir mañana a las 6 de la mañana. O sea, a las 2. A las 2. Digo, mire usted, yo mañana vengo a las 6 de la mañana. Dice, pues no tendrá usted el cartón puesto en el reloj. Usted no puede, tiene que venir. Y yo fui a las 6 de la mañana y el cartón estaba allí. Claro, porque sabía que aquello no podían hacerlo. Y cogí El cartón era... y cogí y digo, bueno, pues a ver qué pasa aquí con el tío este. Al rato de estar trabajando me viene una chica que había en la oficina con una carta. Manolo, toma, abro la carta, me dan 3 días de sanción, suspendido de empleo y sueldo.
Bueno, pues yo digo, aquello era Fina que nos llevaba, íbamos a Fina en aquella fecha. Ahí a Cornellá. Sí. O a Barcelona. No, a Barcelona. Íbamos entonces. Pero tú sabes que en Sí, Cornellá estaba también los Fina. puso el despacho también allí en la plaza la plaza aquella donde se pone la gente con los pájaros. O se ponía. Bueno, Sí. el caso es que voy al sindicato, digo, lo haré por el sindicato. Voy al sindicato, renuncio y vamos a juicio. Vamos a juicio y me mandaron un abogado del sindicato. Había allí un tío que tú lo conocías ese bien. Y Era de los más viejos que había allí, ese estuvo siempre de abogado allí en el sindicato, no me acuerdo cómo se llamaba. Y viene el tío y empieza el juicio y empieza a darle la razón a la empresa del abogado. Y le digo al juez, le digo, señor juez, ¿puedo decir algo? Dice, diga. Digo, mire usted, renuncio al abogado, porque para que diga lo mismo que la empresa ya Claro. tengo suficiente. Si me quiere usted hacer preguntas a mí me las hace, y si no, y se queda el tío así, dice, visto para sentencia. Y a los 15 días o 20 me llega la sentencia que había ganado el juicio. Cogí en el comedor que era en la calle, que no teníamos comedor tampoco, y comíamos en la calle allí en un corro y le leí la sentencia a los compañeros. Ya. Digo, y esto a lo que os digan que vengáis, podéis decirle que no, Que que no. es ilegal. Claro. Total, el jefe personal, porque lo íbamos a comer a la puerta de la oficina, reclamando el comedor. Y nos sentamos a la puerta. El tío se enteró de aquello. Bueno, pues ya no volvieron a hacer más aquello. Algunos voluntarios que se Que lo quisiera, que o que sea. quisieran, pero bueno, ya no volvió más a esto. Y luego empecé ya, cuando ya llevaba allí el tiempo empecé a hablar con los compañeros y a esto que vino Cerdán de la De la... De la excedencia. De de la la excedencia. excedencia. Vino el Cerdán y me dijeron, me llamaron a mí del partido, porque ya te digo, yo no estaba en el partido, pero colaboraba con el partido. ¿Tú conocías al Málaga? Claro. El Málaga fue el que vino de parte del partido a decirme que iba a venir Cerdán a trabajar, que me pusiera en contacto con él, que yo no conocía a Cerdán. Ya. Y el mismo día que vino, pregunté, ¿quién es Cerdán? Cerdán, ¿qué? Lo cogí y digo, oye, dice, sí, ya sé que alguien me espera aquí a mí. Y hablé con él La red de contacto haya funcionado. y le planteé la cuestión de que había que organizar comisiones obreras. ¿Qué? Que había que organizar comisiones obreras Claro. allí dentro. Claro. Y dice, pues me parece muy bien, que tenemos que hacerlo. Y entonces cogimos a un montón de compañeros, fuimos lo menos, fueron 20 por lo menos. Y le propusimos de irnos a almorzar a San Boy, ahí al lado de San Ramón, de irnos al campo. Ahí el campo. donde Y se hacían todas las de irnos asambleas. allí y comernos el bocadillo allí con una bota de vino y le planteamos a la gente. De crear la comisión de obrera crear- de la empresa. Y allí se creó ya la comisión de De la fuerza. la fuerza. Y, bueno, Eso y sería ya empezamos. en 72. Eso en el 71, 72, 71 me parece que era. Sí, sí. Y, Muy bien. bueno, y ahí, luego después, pues, entré en el ayuntamiento de concejal, en el primer ayuntamiento. Yo ya me afilié al PSUV. Cuando entró Cerdán, Ya. me lo planteó Cerdán. Sí. Y ya. Y entonces ya me afiliaste. afilié al PSUV. Sí, sí. Y fui en la candidatura de aquí de Villa de Can. Eso fue ya Eso cuando ya en el había muerto Franco. 77, ¿eh? En la primera Sí, democrática. pero, Sí, ya- pero ya veo que usted fue a servir, no fue a servirse, porque veo que sigue estando usted en la misma casa que tenía. Hombre, Ah, que ahí estoy. usted fue a servir, no como lo que encontramos hoy en día, que van a servirse. El caso es que entré de concejal, estuve 11 años de concejal. Y aquí en el barrio pues este barrio está montado en un vertedero. Lo que hay aquí debajo de los pisos estos era donde Roca
tiraba todo. tiraba toda la Los sobrantes de la los producción. sobrantes de la producción, lo tiraba todo Por aquí. decirlo finamente. Aquí hay unos 3 metros de profundidad por la zona esta de aquí. Y tuvimos 30 años con la tierra de la roca en negra y quemada. Claro, Del horno, ¿no? de fundir, Del horno. cuando fundía. Y las mujeres cuando hacía viento tenían que quitar la ropa de los barcones porque el la polvo manchaba. se manchaba. Manchado, claro. Y 30 años. Y cuando yo entré en el ayuntamiento empecé a pelear por la cuestión esta. Y no me hacía mucho caso. No me hacía mucho caso. Y era el PSUV, ¿no? Sí, el alcalde sí, no, el alcalde sí me hacía caso a mí. Pero había Gente que que era del mismo partido y que no te hacía caso. Sí, que no se lo tomaba muy en serio. Ya, Porque el Poblar Roca parecía que no era de Villadecán. ya. Porque la gente de aquí de Poblar Roca iba a comprar gabás que estaban más cerca. Ya. Al O mercado. sea, la caída natural era ir a Gabá y no ir a Viladecans. Sí, Exactamente. toda era, esta avenida que hemos venido era campo de escampada. Claro, estaba claro, así, sí, claro, sí. entonces conectarse con. ento- Estar más cerca. ¿no? entonces empecé y al final cogí firmas de los vecinos y fui al ayuntamiento. Bueno, yo estaba en el ayuntamiento, las presenté. Y no las presenté yo, hice una comisión de vecinos de aquí, de 3 La o 4, presentaron. y las presentaron pidiendo que se arreglara el poblado y tal. Pero ya no era Magrao, ya no era el PSOE, ya eran los socialistas. Ya. Ay, la iglesia. Ya Ya hemos tocado con la Ya iglesia. eran los socialistas. Y nada. Pero da la puta casualidad que La Roca estaba haciendo una fábrica dentro de la fábrica, clandestina. No pidió permiso en el ayuntamiento. Porque ya había habido un juicio en el año 80 o 79, hubo un juicio que le daba la razón a La Roca y al ayuntamiento. Se echaban uno, el ayuntamiento decía que lo tenía que urbanizar a La Roca y La Roca decía que lo tenía que urbanizar el ayuntamiento. Ujú. Y ahí andaban. Sí, al Hacen la fábrica, ya la tenían bastante avanzada. Y yo tengo un hermano que también estuvo detenido. Y este hermano mío me dice un día, dice, hostia, vaya fábrica que estás montando La Roca dentro. Y digo, Anda. ¿que estás montando una fábrica La Roca? Sí, digo, coño. Y yo estoy en la comisión de urbanismo, no. Y no sé nada. Y no he visto nada de que hayan pedido permiso. Ni ¿no? plan, ni nada. Cojo y le digo al arquitecto que venía a las reuniones, le digo, oye, trae los permisos de la fábrica que está haciendo Roca dentro de la fábrica. Y dice, La Roca, aquí La Roca no ha pedido permiso ninguno, ni... Yo, coño, y era verdad, no habían pedido permiso, lo hicieron clandestinamente. Sí, sí. Entonces me fui derecho al despacho del alcalde y lo cogí. Digo, macho, ahora tiene el triunfo de que se arregle el poblado. Que se asfalte y se haga como hay que hacerlo en condiciones. Y dice, ¿y eso por qué? Y entonces se lo expliqué. Y al día siguiente mandó a la Guardia Urbana con el arquitecto a pedir los permisos y le paralizaron la obra. Claro, al paralizarle la obra, se quedó aquello. Lo jodieron. Y a cambio, Y si a querés que cambio, continúe, la empresa llamó al ayuntamiento diciendo que había que llegar a un acuerdo, que total, ya. que se llegó a un acuerdo. Hicieron la fábrica y arreglaron Hicieron esto. la fábrica, se arregló esto. Can Bayori, no sé si, o sea, Can Sellaré, que está ahí adelante, es un parque que hay ahí. Hay un campo de fútbol, hay... Todo es una todo piscina, y eso unas era piscinas también. una piscina, que la piscina la cerraron. Ahora van a hacer pisos en la piscina. El caso es que le pararon la obra, se empezó a esto y yo tengo el contrato por ahí que hicieron. La Roca le daba una cantidad de dinero, o sea, le puso 15 millones de pesetas de precio
acá en Sellaret, Ujú. pero no tenía que pagarlo el ayuntamiento. Lo único que pidió Roca es que fuera de Gabá y de Viladecán, de uso Sí, de Gabá y Viladecán. mancomunado el uso Bueno, vale. del parque y de... Y el caso es que le cedieron el terreno al ayuntamiento, que era de Roca, y el parking tan grande que había de Roca, y no sé si tú lo viste alguna vez, Siempre, un parque yo- enorme, porque Sí. ahí había 5.000 trabajadores. Sí, sí, sí. Y ya había muchos coches. Y empezaron, bueno, le dieron aquello y le cedieron el terreno le cedieron Cambayori, Cancellaret y no me acuerdo qué más. ¿Y entonces quién lo asfaltó? ¿La Roca? No, lo faltó el ayuntamiento. Con el dinero que puso la Roca. Si es que llegó. No, a 15.000. cambio de la cesión del parking, Ah, del parking, De unos de terrenos los terrenos y de- estos, de esos terrenos que hay ahí detrás, que todavía Vale, hay vale, un depósito ahí. vale. Roca cedió terreno a cambio, A cambio de- para compensar de que que- hiciera eso. exactamente. Sí, vale, vale, vale. Bueno, Sí, para sí, comprar él, pues se sí, con sus llevaron por obras y su aquello. historia. Pero es que luego después, otra. Viene el ayuntamiento y dijo que tenía que cobrar estos especiales del asfaltado. Que teníamos que pagar los vecinos. Que pagaríamos menos. Otra batalla en el ayuntamiento. Y yo solo. Porque yo ya estaba en el PCC. Y yo era concejal del PCC. Ya no era del PSUV desde que se rompió el partido. 82 que se rompió. No, el 80, Sí, 81. el 82, el 82. 82 fue. El quinto congreso. En el quinto congreso. Entonces yo entré, me fui al PCC. Sí, sí. Y yo sí. estaba en el PCC. Pues, macho, al final no se pagó ni un duro Ni aquí. un duro, pues. Y lo hicieron todo. Y ya está. Y ahí estamos. Muy bien. Pues, Luego después he sido responsable del partido un montón de años aquí en Viladecán. Y, bueno, y ahora ya Bueno. llevo 6, 7 años que... y estuviste muchos años yendo a la sede del Sí, PCC tuve para... 12 años, 12. 11 o 12 años, sí. Sí, pero Sí. voluntariamente allí para atender a la gente que entraba y, Y tal, la salía- centralita de iba desde teléfono. aquí hasta allí. Eh, Muy bien. Es curioso, una persona que... y ahora ya no estoy en el PCC tampoco. No, yo tampoco. Porque cuando el secretario general del partido fue en la lista de Esquerra Republicana, Aunque independiente, pero fue. independiente, pero un secretario de un partido No político, puede ir, ¿cómo claro. puede ir en la lista de otro Claro, de otro partido? partido. No los que sean anti-Esquerra No. ni nada, ¿no? Todo el mundo tiene derecho Sí, rompió el a partido. opinar y a decir lo Aunque que fue quiera. democráticamente, porque... Hombre, él solo no lo hizo, eso No, lo hizo no, con el consentimiento el del comité Ejecutivo. central. El comité central. No, el central no Ah, era el ejecutivo. Sí. Lo hicieron ahí y claro, yo cuando eso, a los pocos días, Bueno. le puse un correo al partido diciendo que se había terminado mi militancia, Ya. que seguía siendo lo mismo que era antes y que me dolía mucho de hacerlo, pero la ética tiene que estar por encima de todo. Muy bien. Y ya muy está. bien, Sí, sí. Pues No hemos tenido ni que intervenir. Lo ha tenido todo muy bien hilado. Sí. Y bueno, una vida para registrar y para tener como recurso para No, quien no, quiera no, consultarlo. interesante. Y para finalizar, lo que sí que queremos hacer es, ¿qué dirías a las generaciones como Nosotros, por ejemplo, la de nosotros tus estamos perdiendo todo, por sí. ejemplo? ¿Qué nos dirías? Porque bueno, estamos perdiendo todo, como dice José Luis, y sobre todo a los jóvenes. ¿Qué les diría hasta a este futuro que se nos pinta negrísimo, pero no menos negro que como lo tuvieron Paco y tú, Manolo? Sí, el problema es que estamos yendo para atrás, ese es el problema. Pero bueno. ¿Qué le diría yo a la juventud? Que miren la historia, lo que ha sido un trabajador a lo largo de la historia, ha sido esclavo, luego después, y a fuerza de luchas, se ha ido avanzando y hemos llegado a la situación que estamos, que ahora estamos retrocediendo por la dejadez de esta juventud
que ha pasado de un estado de sus padres que han tenido una idea, si no todos, ha habido una idea gran ahí de mayoría, progreso, sí. ¿no? Y ha habido, y ellos ahora, la mayoría, yo diría que la mayoría lo que les importa es la diversión. Y el loterío. Y yo tengo nietos, tengo nietos que lo veo, no hace falta que no les importa la política, no les importa nada. Y eso es retroceso de la historia. La historia es lucha. Si lucha no hay La clase futuro. obrera, si no lucha, No hay futuro. iremos para atrás, llegará el día, como ha dicho aquí, que también lo hacen aquí ahora aquellos del que pide cuánto va a ganar. Lo expulsan del Lo proceso de echan selección. rápidamente y bueno, iremos retrocediendo. Y usted es un ejemplo claro de que con lucha, igual que con Paco, que con lucha se consigue. Hombre, claro que se consigue. Y si no se lucha, Claro, no se claro, consigue claro. nada y se pierde cada vez más. Claro, claro. Usted, lo que hemos grabado aquí hoy es una vivencia en la cual usted explica cuál es el camino. Ya. Otra cosa es que la gente lo quiera coger o no. Pero por lo menos usted aquí lo explica. Sí, Lo sí. explica muy bien. No, y con ejemplos reales y de vidas personales. Y además, tenemos un ejemplo de una persona que ha sido regidor de un ayuntamiento 11 años Sí. y no veo que viva precisamente en la abundancia. Vive con la humildad de un trabajador. Y lo que yo cobraba en el ayuntamiento pasaba directamente al partido. Sí que sí. Pero si yo estoy viendo la humildad con la que usted vive y cómo El viven los salario- concejales de hoy. El salario mío iba directamente al partido. Hoy he visto un concejal de San Juan de Espí con un pedazo de coche, que claro, eso lo da el haber estado en el ayuntamiento durante ya, me parece, una legislatura o dos, y claro, ahí no van a servir, van a servirse. Y tanto. Y este señor demuestra que no ha ido a servirse porque yo veo la humildad en la que vive, y vive en la humildad de una persona obrera, no en la vida, no en la vida de un regidor Yo creo que de la actualidad. esta casa, este piso que tú estás viendo aquí, es el único que queda en el barrio de cuando hicieron los pisos. No te entiendo. Tal como está, tal y como está. Ah, ¿Cómo está? Tal y como está hoy, se lo entregaron a usted hace pues ya 30 o 40 o años. sea, con No, la misma más, rachola. Con la misma rachola. Sí, sí, con todo. Lo único que hice fue la cocina, porque en la cocina ya... Claro, ya tiene no mucho podía, trasiego la y cocina. y el lavabo. Y el Las lavabo también. mismas puertas, El lavabo, los lo mismos único. marcos, lo mismo todo. Bueno, Manolo, Pues sí. pues muchas gracias. Nada, hombre. Y dejamos aquí ya la tercera entrevista de Miradas al Retrovisor. Hablaré con Simón a ver si... Y tú Hombre, sigues a mí- llamándolo. Yo lo llamaré. Aquí hay un mensaje muy importante a lanzar. Siempre que vamos a hacer entrevistas, llegamos a la misma conclusión. Hay que luchar. Hay que luchar. Sí, la lucha. Muy bien. Siempre la misma conclusión. Pues cortamos la grabación. Gracias. Venga.